El poder no reside únicamente en la fuerza física ni en las palabras que pronunciamos, sino en la forma en que los demás nos perciben, en la energía que emitimos. Algunos poseen una presencia que, sin buscarlo, domina la habitación, capta la atención de todos y hace que las miradas se desvíen. Pero, ¿de dónde proviene ese poder? ¿Qué es lo que hace que algunos sean vistos como intimidantes, mientras que otros pasan desapercibidos? Hoy quiero hablarte de una de las señales más evidentes de que eres una persona intimidante, una señal que, aunque a menudo pasa desapercibida, tiene un impacto profundo en quienes te rodean: la mirada. La mirada es una herramienta poderosa, más poderosa de lo que muchos imaginan. Es a través de la mirada que revelamos más de lo que decimos con palabras, es un canal directo a nuestra alma, a nuestras intenciones más profundas. Una mirada sostenida y penetrante tiene la capacidad de desarmar a cualquiera. No se trata solo de mirar a alguien a los ojos, sino de hacerlo con una intensidad que parece traspasar la superficie, que parece ahondar en lo que esa persona realmente es. Aquellos que no pueden sostener tu mirada lo hacen porque, de alguna manera, sienten que estás viendo más allá de lo que ellos mismos están dispuestos a mostrar. Es como si, al mirarlos, pudieras leer sus pensamientos, descifrar sus miedos, y eso, para muchos, resulta ser una experiencia profundamente incómoda. Sin embargo, la intimidación no radica únicamente en la intensidad de la mirada, sino también en su constancia. Mantener el contacto visual en situaciones que para otros resultan incómodas o desafiantes es una habilidad que pocos poseen. Este tipo de mirada comunica una confianza en uno mismo que no necesita ser expresada con palabras. No es necesario elevar la voz, ni imponer argumentos, tu mirada ya lo dice todo. Refleja una fuerza interior que pocos son capaces de igualar, una certeza en ti mismo que, para aquellos que no la comparten, puede resultar abrumadora. Quienes se sienten intimidados por esta característica suelen ser personas que no están acostumbradas a ser vistas tan profundamente. No es raro que, ante una mirada tan penetrante, bajen la vista o desvíen su atención. Es una reacción casi instintiva, un intento de protegerse de lo que sienten como una invasión de su espacio personal, de su intimidad. Es importante que entiendas que este tipo de mirada no es algo que se puede aprender de la noche a la mañana. No es una técnica que puedas perfeccionar con la práctica. Es una manifestación de tu esencia, de la forma en que te enfrentas al mundo. Aquellos que poseen una mirada así suelen haber pasado por experiencias que les han forjado, que les han obligado a ver la vida con una claridad que otros no tienen. Es el resultado de haber enfrentado la adversidad, de haberse mirado a sí mismo sin miedo, y de haber aceptado tanto lo bueno como lo malo. Pero, al mismo tiempo, debes ser consciente del impacto que esta mirada tiene en los demás. Para algunos, puede ser una fuente de respeto, incluso de admiración. Para otros, puede ser motivo de incomodidad o hasta de temor. La clave está en aprender a manejar ese poder, en saber cuándo usarlo y cuándo suavizarlo, porque así como puede ser una herramienta para conectar profundamente con quienes te rodean, también puede convertirse en un muro que te aísle de ellos. Al final, la mirada es solo una parte de lo que te hace intimidante, pero es una parte crucial. Es la primera impresión, la puerta de entrada a lo que eres realmente. Así que, la próxima vez que notes que alguien desvía la mirada o se siente incómodo en tu presencia, no te sorprendas. Es probable que esté reaccionando a la intensidad que proyectas, a esa energía que no se puede esconder, que emana de ti de forma natural y que revela mucho más de lo que las palabras jamás podrían expresar. El silencio puede ser más elocuente que cualquier palabra. Así como la mirada puede revelar más de lo que intentamos ocultar, la manera en que manejamos el silencio habla volúmenes sobre quiénes somos y cómo nos enfrentamos al mundo. No es necesario llenar cada espacio con palabras, de hecho, hay un poder en la pausa, en la elección deliberada de cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Es en esos momentos de quietud, cuando las palabras son escasas o inexistentes, que las verdaderas intenciones y sentimientos salen a la superficie. Quiero hablarte sobre otro aspecto que te hace intimidante, un aspecto que a menudo pasa desapercibido, pero que tiene un impacto poderoso, tu capacidad para utilizar el silencio a tu favor.
Este no es el silencio incómodo que surge cuando no hay nada que decir, sino un silencio cargado de significado, un silencio que invita a la reflexión, que obliga a los demás a llenar el vacío con sus propias interpretaciones. Este tipo de silencio no es fácil de manejar. Requiere una profunda comprensión de ti mismo y de la situación en la que te encuentras. No es simplemente quedarse callado, es una pausa intencionada, una elección consciente de no hablar, de no revelar más de lo necesario. Y es precisamente esta habilidad la que puede resultar intimidante para quienes te rodean. En un mundo donde se valora la rapidez de respuesta, donde se espera que todos tengan algo que decir en todo momento, la capacidad de mantener el silencio y dejar que los demás se enfrenten a sus propios pensamientos es una muestra de control, de dominio de la situación. Piensa en las veces en que te has encontrado en una conversación difícil, una negociación tensa o incluso en un momento de confrontación. La tentación de llenar el vacío con palabras es fuerte. Después de todo, el silencio puede sentirse como un abismo que necesita ser colmado. Pero es precisamente en esos momentos donde el silencio se convierte en tu aliado más poderoso. Cuando eliges no responder de inmediato, cuando permites que las palabras de los demás queden flotando en el aire, les das la oportunidad de reconsiderar, de reflexionar sobre lo que han dicho. Y es ahí donde surge la intimidación, porque en ese espacio vacío, ellos se ven obligados a enfrentarse a sus propias inseguridades, a sus propios miedos. El silencio también te permite observar, escuchar realmente lo que los demás están diciendo, no solo con palabras, sino con su lenguaje corporal, con sus gestos y expresiones. Cuando no estás apresurado por hablar, puedes captar las sutilezas que otros pasan por alto, puedes percibir las verdaderas intenciones detrás de las palabras. Y eso, para quienes no están acostumbrados a ser vistos de manera tan clara, puede ser extremadamente perturbador. Además, este tipo de silencio no es pasivo. Es una presencia activa que llena el espacio con una energía palpable. No estás simplemente guardando silencio, estás comunicando sin palabras. Estás mostrando que no necesitas hablar para tener el control, que no dependes de la verborrea para mantener la atención o para demostrar tu autoridad. Estás, en esencia, haciendo que los demás te sigan al ritmo que tú marcas, y no al revés. Aquellos que son intimidados por esta habilidad lo son porque no están acostumbrados a no recibir una respuesta inmediata. Se sienten incómodos en la pausa, inseguros de cómo proceder. Es en ese momento que tu silencio se convierte en un espejo que refleja sus propias dudas y vacilaciones. Se ven forzados a llenar el vacío con sus propias palabras, sus propias interpretaciones, y en ese proceso, revelan más de lo que quizás desearían. El silencio es un lenguaje en sí mismo, uno que pocos dominan y que muchos temen. Es un recordatorio de que no siempre es necesario hablar para ser escuchado, que a veces, la mayor demostración de poder radica en la elección de cuándo no decir nada. Así, el silencio se convierte en una herramienta de introspección para ti y una fuente de desconcierto para los demás, estableciendo un equilibrio de poder en el que tu presencia habla más fuerte que cualquier palabra. El verdadero poder se manifiesta en la capacidad de ser genuino en un mundo que a menudo premia las máscaras. En un entorno donde las apariencias, las normas sociales y la necesidad de encajar dominan, ser auténtico es un acto de rebeldía. Aquellos que muestran su verdadero ser, sin temor al juicio o la desaprobación, son vistos con frecuencia como intimidantes. No porque busquen intimidar, sino porque su presencia desafía la comodidad de la conformidad, revela las inseguridades de quienes se esconden tras fachadas cuidadosamente construidas. Hoy, deseo profundizar en otro rasgo que te convierte en una persona intimidante, la autenticidad implacable. Ser auténtico no significa simplemente ser honesto, va mucho más allá. Es una transparencia que no tiene miedo de mostrarse tal cual es, de decir lo que piensa sin filtros, de actuar en coherencia con sus valores, sin importar las consecuencias. Este tipo de autenticidad no se encuentra a menudo, y cuando lo hace, genera una reacción poderosa en los demás. Las personas que se sienten intimidadas por esta autenticidad lo hacen porque no están acostumbradas a enfrentarse a alguien que no tiene nada que ocultar. En un mundo donde es común ocultar nuestras debilidades, nuestras inseguridades y nuestros verdaderos pensamientos, encontrarse con alguien que no teme ser vulnerable, que se muestra con sus virtudes y defectos, es como un choque frontal contra la propia falta de autenticidad.
Es una confrontación con lo que muchos prefieren mantener oculto. La autenticidad implacable es un desafío directo a las expectativas sociales. Se manifiesta en la manera en que hablas, en cómo te comportas y en las decisiones que tomas. No te adaptas a lo que los demás esperan de ti, más bien, te mantienes firme en lo que sabes que es verdad para ti. Esta actitud puede ser desconcertante, incluso amenazante, para aquellos que se sienten más cómodos siguiendo la corriente, adoptando las opiniones y comportamientos que la sociedad dicta como aceptables. Es en este punto donde surge la intimidación. No porque busques ser agresivo, sino porque tu presencia les recuerda a los demás que hay otra forma de ser, una forma que no depende de la aprobación externa, sino de la autoaceptación. Y eso, para muchos, es difícil de manejar. Ver a alguien actuar con una autenticidad tan cruda les obliga a cuestionarse si ellos mismos están siendo genuinos, si sus decisiones están realmente alineadas con sus valores o si, en cambio, están viviendo una vida que otros han diseñado para ellos. Además, la autenticidad implacable tiene un efecto polarizante. Las personas que te rodean pueden sentir una atracción magnética hacia ti, admirando tu coraje para ser quien eres, sin concesiones. Al mismo tiempo, otros pueden sentirse repelidos, incomodados por la claridad con la que reflejas su propia falta de autenticidad. En este sentido, tu autenticidad actúa como un espejo, un reflejo en el que los demás se ven obligados a mirarse, a confrontar sus propias máscaras y, a veces, a aceptar que no son tan auténticos como les gustaría creer. Otro aspecto intimidante de la autenticidad es la claridad que proporciona. Al no ocultar nada, eres una persona fácil de leer, pero difícil de manipular. No hay juego de palabras, no hay estrategias ocultas. Lo que ves es lo que hay, y esa claridad desconcierta a aquellos que están acostumbrados a navegar en las aguas turbias de la ambigüedad y la manipulación. Confrontados con alguien que no juega a esos juegos, se sienten desarmados, sin las herramientas que suelen utilizar para influir o controlar a los demás. Esta autenticidad también crea un estándar, un nivel de honestidad y franqueza que otros pueden sentir la necesidad de igualar. Esto no siempre es bien recibido, ya que muchas personas prefieren mantener sus verdades a salvo, lejos de la vista pública. Ser auténtico en un mundo que a menudo premia lo contrario es un acto de valentía, pero también de desafío. Es una declaración silenciosa de que no necesitas la validación de los demás para sentirte completo. En esencia, la autenticidad implacable no solo es un rasgo de carácter, sino una declaración de independencia. Es una afirmación de que eliges vivir según tus propias reglas, no las de los demás. Y aunque eso puede atraer a algunos, también puede repeler a otros, especialmente a aquellos que no están listos para enfrentarse a sus propias verdades. Así es como, sin siquiera proponértelo, te conviertes en alguien intimidante, en una fuerza que desafía a quienes se cruzan en tu camino a ser más de lo que son, o al menos, a ser honestos consigo mismos sobre por qué no lo son. La verdadera fuerza no se mide por la capacidad de dominar a otros, sino por la capacidad de mantener la calma y el control en situaciones que pondrían a prueba hasta al más paciente de los seres humanos. Cuando hablamos de lo que hace a una persona intimidante, no podemos ignorar la serenidad imperturbable que algunos poseen. Esa calma inquebrantable, que persiste incluso en medio del caos, es una señal inequívoca de un poder interno profundo, un poder que rara vez se encuentra y que, cuando se muestra, puede desconcertar e incluso intimidar a quienes lo presencian. Hablemos de esta serenidad, de esa capacidad para mantener la compostura bajo presión, cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. No todos la poseen, y quienes la tienen, no siempre la desarrollaron de manera consciente. Es un rasgo que se forja a través de la experiencia, de haber enfrentado repetidamente situaciones difíciles sin sucumbir al pánico. Esta calma es el resultado de un control interno férreo, de una disciplina emocional que no permite que las circunstancias externas dicten tu comportamiento. La serenidad imperturbable es intimidante porque es rara. Vivimos en un mundo donde las reacciones emocionales intensas son la norma, donde se espera que ante una crisis, las personas reaccionen con pánico, con ira o con desesperación. Cuando te mantienes sereno en medio de la tormenta, cuando tu pulso no se acelera y tus decisiones siguen siendo claras y racionales, los demás no pueden evitar sentirse descolocados. Se preguntan cómo es posible mantener esa calma,
¿cómo es que no te afecta lo que a otros les pondría al borde del colapso? Esa serenidad es un indicio de que posees un control sobre ti mismo que otros no tienen. Control sobre tus emociones, sobre tus pensamientos, sobre la dirección que decides tomar en medio de la adversidad. Y ese control es intimidante porque muestra que no eres fácilmente manipulable, que no te dejas llevar por la corriente de las emociones que arrastra a la mayoría. Significa que no eres predecible, que no reaccionarás de la manera en que otros esperan que lo hagas, y eso te da una ventaja considerable en cualquier situación. Pero la serenidad imperturbable también tiene un impacto psicológico en quienes te rodean. Ante tu calma, muchos se ven obligados a confrontar su propia falta de control, su propia tendencia a dejarse llevar por las emociones. Es un espejo que refleja no solo la fortaleza de tu carácter, sino también las debilidades de los demás. Al verte manejar situaciones difíciles con una compostura que parece casi sobrehumana, ellos no pueden evitar compararse, y en esa comparación, a menudo se encuentran faltos de la misma fortaleza. Además, esta serenidad se convierte en un faro de estabilidad. En momentos de crisis, las personas tienden a gravitar hacia aquellos que parecen tener todo bajo control, aquellos que no se desmoronan bajo la presión. Y al hacerlo, se ven confrontados con una realidad que a menudo prefieren ignorar, que no todos están preparados para enfrentar lo inesperado con la misma capacidad de mantener la calma. Tu serenidad no solo te convierte en un líder natural en estas situaciones, sino que también establece una distancia, una barrera que pocos se atreven a cruzar. Este tipo de calma también tiene un efecto desarmante. En una discusión acalorada, por ejemplo, donde las emociones están a flor de piel, la serenidad de una persona puede apagar el fuego más intenso. No es necesario alzar la voz, ni recurrir a palabras duras, la simple presencia de alguien que mantiene su compostura puede cambiar la dinámica por completo. De repente, aquellos que estaban a punto de perder el control se ven obligados a bajar el tono, a reconsiderar sus palabras y acciones. No porque se les haya pedido, sino porque la calma de esa persona les recuerda que no es necesario entrar en un estado de agitación para manejar una situación difícil. Es crucial entender que esta serenidad no es frialdad. No se trata de ser indiferente o de carecer de emociones. Se trata, más bien, de tener un control absoluto sobre cuándo y cómo se expresan esas emociones. Es saber que, aunque las circunstancias sean adversas, no es necesario dejarse arrastrar por ellas. Es la capacidad de tomar una respiración profunda, de observar con claridad y de actuar con precisión, sin permitir que el caos externo afecte la paz interna. Así, la serenidad imperturbable se convierte en una fortaleza formidable, una señal de que has alcanzado un nivel de autocontrol que pocos logran. Y es esa serenidad, tan rara en un mundo caótico, la que te distingue, la que te convierte en alguien que, sin decir una palabra, puede dejar una impresión duradera en todos los que te rodean. El verdadero liderazgo no siempre se anuncia con palabras altisonantes o con un carisma arrollador. A veces, se manifiesta de manera silenciosa, a través de la capacidad de tomar decisiones firmes, incluso cuando esas decisiones no son populares o cómodas. Es en este contexto que emerge otro rasgo que hace a una persona intimidante, la determinación inquebrantable. Esta cualidad, a menudo subestimada, es una fuerza que empuja a quienes la poseen a seguir adelante, a pesar de las adversidades, de las críticas y de la resistencia de los demás. La determinación inquebrantable es ese fuego interno que arde, incluso cuando el viento sopla en contra. Es la habilidad de mantener el rumbo, de seguir adelante con un propósito claro, sin importar cuántos obstáculos se interpongan en el camino. No es testarudez ni obstinación ciega, es una convicción profunda de que lo que estás haciendo es lo correcto, y que, pase lo que pase, no te desviarás de tu objetivo. Este tipo de determinación es intimidante porque, en un mundo donde la duda y la vacilación son comunes, la firmeza asusta. Las personas están acostumbradas a la flexibilidad, a la adaptación constante a las circunstancias. Cuando se encuentran con alguien que no está dispuesto a ceder, que sigue adelante con una claridad de propósito que desafía las expectativas, no pueden evitar sentirse desconcertadas, incluso amenazadas. La razón por la que la determinación inquebrantable es tan poderosa radica en su capacidad para inspirar y al mismo tiempo desafiar a los demás. Cuando ven que, a pesar de las dificultades,
mantienes tu dirección sin titubear, muchos se sienten impulsados a seguir tu ejemplo, a buscar esa misma fuerza en su interior. Sin embargo, otros pueden sentirse resentidos, incómodos con la idea de que alguien tenga esa capacidad de resistencia que ellos tal vez no poseen. Es un recordatorio constante de que no todos tienen la fuerza para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Además, la determinación firme tiene una cualidad casi contagiosa. Quienes te rodean se ven afectados por tu compromiso, por la certeza con la que avanzas hacia tus metas. Incluso aquellos que inicialmente no comparten tu visión pueden sentirse arrastrados por la energía de tu determinación, obligados a reconsiderar sus propias dudas y a preguntarse si tal vez deberían estar luchando con la misma intensidad por lo que creen. Pero esta cualidad también tiene un lado oscuro. La determinación inquebrantable puede aislarte de los demás, porque no todos están dispuestos o son capaces de seguir el mismo camino. Aquellos que no comprenden tu visión, o que no comparten tu convicción, pueden sentirse alejados, incluso intimidados, por tu insistencia en seguir adelante sin importar lo que digan o hagan. En este sentido, la determinación puede crear una barrera invisible entre tú y los demás, una barrera que solo aquellos con la misma fuerza de voluntad pueden cruzar. Sin embargo, esta determinación también tiene una cualidad de liderazgo inherente. Al mantenerte firme en tus decisiones y metas, estableces un estándar de lo que significa ser un líder, de lo que significa no rendirse frente a la adversidad. Y aunque este tipo de liderazgo no siempre es comprendido o aceptado por todos, sí es respetado. Incluso aquellos que se sienten intimidados por tu determinación no pueden evitar reconocer la fuerza que implica. Pero hay algo más en esta determinación, es también un reflejo de tu resistencia interna, de tu capacidad para soportar la presión sin romperte. En situaciones donde otros podrían ceder, adaptarse o incluso abandonar, tu determinación te mantiene firme, anclado en tus principios y en tu propósito. Y es esa resistencia, esa habilidad para mantener el rumbo sin desviarte, lo que te hace tan intimidante. Es crucial entender que la determinación inquebrantable no es algo que se puede fingir o adoptar temporalmente. Es una parte integral de quién eres, una expresión de tu voluntad y de tu compromiso con tus ideales. No es solo una decisión diaria, es un modo de vida, una declaración constante de que, pase lo que pase, no te rendirás. Así, tu determinación se convierte en una fuerza poderosa, una energía que impulsa a los demás a actuar, a reconsiderar sus propias decisiones y a enfrentarse a sus propias debilidades. Es un recordatorio constante de que el verdadero poder no reside en el control externo, sino en la capacidad de mantener el control interno, de seguir adelante, firme y decidido, sin importar cuántas veces el mundo intente desviarte de tu camino. El verdadero poder no necesita mostrarse, se percibe. Es una energía que emana de aquellos que saben quiénes son y que quieren, y no sienten la necesidad de demostrarlo a nadie. Este es otro rasgo que puede hacerte ver como una persona intimidante, la confianza silenciosa. No es la confianza ruidosa, ostentosa, que busca la validación de los demás. Es una seguridad interna, profunda, que no requiere ser anunciada porque se manifiesta en cada acción, en cada palabra, en cada decisión que tomas. La confianza silenciosa es ese tipo de confianza que no depende de la opinión externa, ni de los elogios ni de las críticas. Es una certeza en tu propio valor, en tus habilidades, en tu propósito, que no necesita ser reforzada por los demás. Esta confianza es intimidante porque, en un mundo donde la inseguridad es común, donde muchos buscan la validación constante de otros para sentirse valiosos, encontrarse con alguien que no necesita ese refuerzo externo es desarmante. Quienes poseen esta confianza no se preocupan por demostrar su poder o su valía. No buscan llamar la atención, no necesitan ser el centro de la conversación. Prefieren observar, escuchar, y cuando hablan o actúan, lo hacen con una precisión y una seguridad que no deja espacio para la duda. No buscan la aprobación, porque ya saben lo que valen. Y esa certeza, esa falta de necesidad de validación externa, es lo que hace que otros se sientan intimidados. La confianza silenciosa es especialmente poderosa en situaciones de conflicto o depresión. Mientras otros pueden sentir la necesidad de defenderse, de justificar sus acciones o de alardear de sus logros, aquellos con confianza silenciosa permanecen imperturbables.
No sienten la necesidad de entrar en el juego de demostrar quién tiene la razón o quién es más fuerte, porque ya saben la respuesta. Esta tranquilidad, esta serenidad en la propia convicción, desconcierta a los demás. Les hace cuestionar su propio nivel de confianza, les hace dudar si deberían estar tan seguros como aparentan. Además, la confianza silenciosa transmite una sensación de autoridad natural. No es algo que se impone, es algo que simplemente se percibe. Las personas tienden a respetar y seguir a aquellos que tienen una visión clara de sí mismos, que no se tambalean bajo la presión y que actúan con la certeza de que lo que están haciendo es lo correcto. Esta autoridad no se grita, se siente. Y es precisamente esta cualidad la que puede hacer que los demás se sientan intimidados. Otra razón por la que la confianza silenciosa es tan intimidante es porque es inquebrantable. No se ve afectada por las críticas, ni por los fracasos temporales. Las personas con esta confianza no se dejan llevar por los altibajos de la vida, saben que su valor no cambia, sin importar las circunstancias. Este tipo de estabilidad emocional es raro, y cuando se encuentra, crea una distancia entre quienes lo poseen y quienes aún luchan por encontrar ese mismo equilibrio. Pero esta confianza también tiene un impacto profundo en la forma en que te relacionas con los demás. Al no necesitar la validación externa, no te preocupas por lo que los demás piensan de ti, lo que te libera para ser verdaderamente auténtico y honesto en tus interacciones. No sientes la necesidad de agradar a todos, de adaptarte para encajar. Y esta autenticidad puede ser desconcertante para aquellos que están acostumbrados a tratar con personas que buscan complacer o ganar la aprobación. Sin embargo, la confianza silenciosa también tiene un lado suave. No es arrogancia, no es soberbia. Es una paz interna, una aceptación de uno mismo tal como es, con virtudes y defectos. Es la capacidad de caminar por la vida sin la carga de la duda constante, sin el peso de las expectativas ajenas. Y esta paz, esta tranquilidad, es lo que muchos buscan, pero pocos encuentran. Aquellos que la tienen, que han logrado esta confianza silenciosa, son vistos con una mezcla de admiración y respeto, pero también con una cierta distancia, porque no todos están preparados para enfrentarse a alguien que no necesita la validación de los demás para sentirse completo. En esencia, la confianza silenciosa es una declaración de independencia emocional. Es una afirmación de que te conoces a ti mismo, que te aceptas y que no necesitas que otros lo hagan por ti. Y esa independencia, esa libertad interna, es lo que hace que aquellos que aún dependen de la aprobación externa se sientan intimidados. No porque lo busques, sino porque tu presencia les recuerda lo que aún no han logrado alcanzar en su propio viaje hacia la verdadera confianza. El silencio, en su forma más pura, puede ser más poderoso que las palabras. Existe un tipo de persona cuya capacidad para permanecer en silencio, especialmente en momentos críticos, no solo desconcierta, sino que también intimida profundamente. Este silencio no es una ausencia de palabras, sino una presencia tan fuerte que las palabras se vuelven innecesarias. Es la séptima señal de que eres una persona intimidante, el dominio del silencio. Este silencio no es vacío ni pasivo. Es un silencio lleno de significado, que comunica más de lo que cualquier discurso podría expresar. Es el tipo de silencio que emerge cuando se tiene la sabiduría de saber que no siempre es necesario hablar, que a veces, el verdadero poder reside en lo que no se dice. Las personas que dominan el silencio no necesitan llenar cada momento con palabras, saben que el silencio, bien utilizado, puede ser una herramienta de comunicación aún más efectiva. El silencio es intimidante porque crea espacio para la reflexión, tanto para ti como para quienes te rodean. Cuando decides no hablar, obligas a los demás a enfrentarse a sus propios pensamientos, a sus propias inseguridades. En ese vacío aparente, las personas proyectan sus miedos, sus dudas, sus preocupaciones. No se sienten cómodas en el silencio porque no están acostumbradas a enfrentarse a sus propias voces internas sin la distracción de las palabras ajenas. Además, el silencio puede ser percibido como una muestra de control. Mientras otros se apresuran a hablar, a llenar el espacio con sus opiniones, aquellos que permanecen en silencio demuestran una capacidad única para no dejarse llevar por la presión del momento. Es un acto de autocontrol, de dominio sobre uno mismo, que pocos logran. Este control, esta capacidad de elegir cuándo hablar y cuándo callar,
es lo que puede hacer que otros se sientan desarmados, inseguros sobre cómo proceder. El dominio del silencio también tiene una cualidad de misterio. Las personas tienden a temer lo que no comprenden y el silencio, cuando es intencional, puede ser profundamente enigmático. Al no revelar todos tus pensamientos, al no expresar cada emoción, creas un aura de misterio a tu alrededor. Los demás no saben qué estás pensando, no pueden predecir tus próximos movimientos, y esta incertidumbre puede ser profundamente desconcertante. Pero hay más en el silencio que solo control y misterio. El silencio también es una muestra de respeto, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Al no apresurarte a hablar, demuestras que valoras el tiempo y las palabras, que no las desperdicias en trivialidades. También demuestras que tienes la paciencia de escuchar, de absorber lo que otros tienen que decir antes de responder. Este respeto, esta consideración, es algo que se percibe, y aunque a veces puede intimidar a quienes no están acostumbrados a ser escuchados con tanta atención, también genera un profundo respeto hacia ti. Otra dimensión del dominio del silencio es su capacidad para amplificar las palabras cuando finalmente se pronuncian. Cuando hablas poco, cada palabra que dices adquiere un peso mayor. Los demás saben que, si estás hablando, es porque tienes algo importante que decir. No eres alguien que habla por hablar, tus palabras llevan la autoridad del silencio que las precedió. Este efecto amplificador del silencio es intimidante porque obliga a los demás a escuchar con mayor atención, a tomar en serio lo que dices. El silencio también puede ser una forma de protegerse. Al no revelar todo lo que piensas o sientes, mantienes un cierto grado de privacidad, de distancia. No permites que otros accedan fácilmente a tu mundo interno, y esta barrera invisible puede ser desconcertante para aquellos que están acostumbrados a conocer todos los detalles de quienes les rodean. Este silencio protector es una forma de establecer límites, de decir sin palabras que no todos tienen derecho a saber lo que pasa por tu mente. El silencio es una muestra de poder personal. No necesitas alzar la voz para ser escuchado, no necesitas hablar más alto que los demás para hacerte notar. Tu presencia, reforzada por tu silencio, habla por sí misma. Es un recordatorio de que el poder no siempre se expresa de manera ruidosa, que a veces, la mayor fuerza reside en la capacidad de estar en paz con el silencio, de no temerlo, de usarlo a tu favor. El dominio del silencio es una habilidad rara, una que requiere paciencia, autocontrol y una profunda comprensión de uno mismo. Es una señal de fortaleza interna, de seguridad en quién eres, y es esta seguridad la que, en última instancia, intimida a quienes no la poseen. Porque en un mundo lleno de ruido, aquellos que pueden dominar el silencio se destacan como faros de poder tranquilo, inquebrantable y profundamente enigmático. La verdadera fuerza no reside en la ausencia de emociones, sino en la capacidad de controlarlas. Aquí se encuentra la octava señal que puede hacerte ver como una persona intimidante, el dominio emocional. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de tener la habilidad de manejar esas emociones de manera que no te controlen. Este dominio sobre tus reacciones emocionales es lo que te permite mantener la compostura incluso en las situaciones más difíciles, proyectando una imagen de imperturbabilidad que puede desconcertar a quienes no poseen esta habilidad. El dominio emocional es una muestra de poder interno. Es la capacidad de enfrentar la adversidad, la crítica, e incluso la provocación, sin perder el control. No es que no sientas las emociones, es que has aprendido a no dejar que ellas te dominen. Este tipo de autocontrol es intimidante porque en un mundo donde la reactividad es la norma, donde las emociones a menudo dictan el comportamiento de las personas, aquellos que pueden mantener la calma bajo presión destacan como figuras de fuerza y estabilidad. Cuando enfrentas una situación difícil, tu dominio emocional se convierte en un ancla. Mientras otros pueden ser arrastrados por la marea de sus sentimientos, tú permaneces firme. Esta estabilidad emocional no solo es desconcertante para quienes están acostumbrados a respuestas emocionales explosivas, sino que también los obliga a reconsiderar sus propios comportamientos. Les muestra que es posible actuar desde un lugar de calma y claridad, en lugar de ser impulsados por la ira, el miedo o la frustración. Pero el dominio emocional no es solo una muestra de fuerza, también es un acto de sabiduría. Sabes que las decisiones impulsadas por la emoción rara vez son las mejores.
Al controlar tus emociones, te aseguras de que tus acciones y palabras sean el resultado de una reflexión cuidadosa y no de una reacción momentánea. Este tipo de enfoque intimidante para algunos, porque revela un nivel de madurez y experiencia que no todos poseen. Además, el dominio emocional te permite mantener una perspectiva equilibrada, incluso cuando otros pierden la cabeza. Esto te otorga una ventaja significativa en cualquier situación, ya sea personal o profesional. Mientras otros se dejan llevar por el pánico o la confusión, tú puedes evaluar la situación con claridad, identificar la mejor respuesta y actuar en consecuencia. Esta capacidad para mantener la calma y la concentración en momentos de caos es lo que hace que los demás te vean como alguien fuerte y confiable, pero también como alguien que no puede ser fácilmente manipulado o desestabilizado. Otra faceta importante del dominio emocional es la capacidad de no dejar que las emociones negativas se acumulen o se enconen. No es que no sientas frustración, tristeza o ira, sino que has aprendido a procesar estas emociones de manera saludable, sin permitir que se conviertan en una carga que afecte tus decisiones o tu bienestar. Al hacerlo, te liberas del peso emocional que a menudo puede llevar a otros a actuar de manera imprudente o destructiva. El dominio emocional también te permite interactuar con los demás de una manera más efectiva y empática. Al no estar atrapado en tus propias emociones, puedes escuchar y comprender mejor a los demás, respondiendo a sus necesidades y preocupaciones sin dejar que tus sentimientos interfieran. Esto crea una conexión más profunda y genuina con quienes te rodean, al mismo tiempo que refuerza la idea de que eres alguien en quien se puede confiar en cualquier circunstancia. Sin embargo, es importante señalar que el dominio emocional no significa ser frío o distante. No se trata de suprimir las emociones o de aparentar que no las tienes. Se trata de tener una relación sana con ellas, de permitirte sentirlas sin dejar que te controlen. Esta habilidad para equilibrar tus emociones con tu razón es lo que te permite navegar por la vida con una calma que puede ser inspiradora para algunos y aterradora para otros. En última instancia, el dominio emocional es la culminación de todas las otras señales de que eres una persona intimidante. Combina la autoconfianza, la determinación, la capacidad de manejar el silencio y la independencia emocional en una fuerza unificada que te permite enfrentar cualquier desafío con serenidad y eficacia. Este tipo de poder, que no se basa en la fuerza física ni en la manipulación, sino en un profundo control interno, es quizás la forma más pura y más temida de intimidación. Es este dominio emocional lo que te permite ser un líder natural, alguien que los demás siguen no por obligación, sino por respeto. Te conviertes en una presencia calmante en medio de la tormenta, una roca en la que otros pueden apoyarse, pero también alguien a quien no se atreven a desafiar sin una buena razón. En un mundo donde las emociones a menudo nublan el juicio, tu capacidad para mantener la claridad y la calma te distingue como alguien verdaderamente poderoso, alguien cuya mera presencia exige respeto y, sí, en muchos casos, un poco de miedo.